una experiencia maravillosa ver todo lo que pude seguir de su carrera, ¿no? Esta madre que se encerraba a escribir, a corregir con tanta rigurosidad que no me permitía leer algo si no estaba ya cerrado, así, definitivamente, incluso en mi edad de niña. Y sobre la novela El cuarto de los Trebejos, mira, es una obra a la que he vuelto como lectora muchas veces. Y cada vez que la leo es un descubrir mundos, universos, niveles fascinantes, ¿no? Es una obra, ya lo dijo Ana, y me pareció interesante porque yo también encuentro todo un lenguaje pictórico, cinematográfico en la novela, ¿no? Eso, un libro apasionante, una saga familiar, la historia de un pueblo y este diálogo entre individuos, seres humanos con todos sus mundos interiores eh, tan vitales y el pueblo, ¿no? El colectivo. Genial, Maritza. Por mi cuenta, quisiera brevemente explicar, a modo de resumen, la aventura de encontrarme con una autora y con la reafirmación de una convicción que tengo ya desde buen tiempo, y es el hecho de que por muchos años la mayoría, también lectoras, y también responsabilidad de lectores y lectoras, el hecho de haber dejado de lado o no habernos dado cuenta que en nuestros estantes, y eso pueden cotejarlo, en sus libreros, que lo que más ha imperado han sido nombres de autores masculinos, lo cual también a los hombres nos honra, pero que por otro lado ha quedado muy de lado un acervo de la literatura, como también en otros campos de las artes, como la pintura, que ha habido una gran ausencia, que es la presencia de creadoras, de autoras. El caso de Carmen Luz es un caso muy interesante, porque cuando comencé a explorar y darme cuenta de esta ausencia y comenzar a leer autoras contemporáneas como Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, autores contemporáneos que la están haciendo ahora, en esta década de una ola de narrativa, sobre todo una narrativa de mujeres que escriben y adquieren también la difusión necesaria y comienzan a ganar premios desde la década del 2010. Sin embargo, no es algo que haya aparecido por generación espontánea de la noche a la mañana. Han habido autoras que han estado pavimentando ese camino, como Pilar Dugui, Laura Riesco, entre otras, en el caso de Perú, o poetas de gran peso como Eunice Odio en Costa Rica, o la narradora Carmen Lira también en Costa Rica, o por ejemplo Elena Garro, en México, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de esto y redescubriendo esa otra mitad del género humano, que por responsabilidad no nos percatamos de su valor, más allá de escasos y muy pocos nombres, como Pizarnik, o como Clarice Lispector, o como quizás por ahí Mistral, pero que son muchas más, no son unas estrellas ahí solitarias, sino que hay toda una playa de descubrir. Entonces, el encuentro con Carmen Luz es prodigioso, es mágico, es bellísimo para ver que existe ese camino. Y no es un camino que se está inventando ahora, sino que tienen la obra del Cuarto de los Trebejos, la única novela de Carmen Luz Bejarano, una poeta, ese primer paso importante y significativo a la construcción de este camino. Algo equivalente como lo que hizo Baudelaire en su época, en la poesía. Invito a Ana, en tu experiencia estética, artística y pictórica, que nos compartas cuál es tu experiencia con este libro, qué es lo que has podido encontrar y qué es aquello que tal vez lo diferencia con otras cosas que hayas leído, qué emociones han despertado en ti, Ana. Ana, ¿estás en mute todavía? Ahora sí, ya. Primero que nada, como lo describe, ¿no? Dice, ¿no? Los olivos esos que cercan el pueblo con su verdor, ¿no? Y cuenta la historia de los olivos, fueron pasando de unas manos a otras en herencias o rapiñas o pasiones mal justificadas. Sus troncos retorcidos dolorosamente, a veces muñones, hablan de una agonía que sobrevivió a la de los hombres. Bajo sus copas gigantescas la tierra es húmeda, los espacios sombríos, nada crece debajo de ellos, es una sombra estéril. Porque las flores alegran el espíritu. Y las huertas que, desnudándose en granadas u otros frutos jugosos, todavía gotean
su dulzor sin tiempo. Esa frase a mí me parece fascinante, ¿no? Cómo lo termina. Imágenes que realmente te obligan a sentir. Sí. Y eso es lo mágico de la literatura. Pilar, ¿cómo ha sido tu experiencia de lectura con este libro? ¿Qué es lo que has encontrado? Tú también eres un amante de las artes plásticas, pero también de la narrativa y la poética. ¿Qué es lo que encuentras que no has encontrado antes? ¿Qué has visto en este libro? Quisiera poner en contexto un poco cómo empecé a leerlo. Cuando me entregaste el libro, me dijiste, puedes empezar de cualquier lado. Y quisiera leer solo un breve extracto que está en la página 100, que encontré justo cuando lo empecé a leer, porque como les digo, empecé por la 98. Y cuando llego a la 100, me encuentro con esto que me dejó como helada. Y eso solo pura magia. Les leo. Dice, yo supe que era Clelia y no me explico por qué nunca más regresó, aunque fuera como una hojita de luz. Era Clelia y me dejó para siempre, adentro, muy adentro, un estanquito de tristeza, de esos que no se secan jamás. ¿Tú has visto los estanques? ¿Has visto cómo se enturbia el agua? Yo creo que nosotros también llevamos pequeños estanques y que si se les remueve el agua, nos gotea cristalina por los ojos. Pero más adentro, muy al fondo, se va quedando esa agüita turbia. Quizás las palabras mayores puedan abrir las compuertas y desguardarlos más fácilmente. Esa fue la frase que me dejó y que te la comenté en un audio, que me quedé con una sensación muy grande, ¿no? De poder con palabras sencillas y juntar las figuras para crear algo más grande y poderoso, ¿no? El libro ha sido un viaje en el que no he parado de señalar, marcar, porque lo que hace Carmen Luz es, a pesar que bien decías, puedes empezar desde cualquier lado, efectivamente hay una historia que se cuenta, que va llegando a un punto que te arroja hacia algo, no es que sean historias independientes. Si bien hay una independencia, también hay una relación estrecha entre ellas, ¿no? Y bueno, esa mirada pictórica que Ana mencionaba, sí, está presente, pero a lo que yo más le doy peso es a la poesía en la que ella pues se vuelca para encontrar al lector y dejarlo atarantado, porque si bien la historia te atrapa, no es un libro que puedas leer como quien dice vamos a devorar las páginas, sino tienes que tomar su tiempo, porque hay frases que te golpean y te dejan pensando, ¿no? Eso es pura magia, me parece. Genial. Es algo que es típico de Carmen Luz. Carmen Luz tiene esa potencialidad de arrojarte a sentir las palabras, hacer que vibren. Horacio decía que al igual que la pintura, así es la poesía. Acá podríamos hablar que tiene el valor de la pintura y la música unido, y que lo que genera al lector es que se dé el milagro de la palabra, palabras congeladas, sonidos trazados, que es el significado de la palabra escrita, y de repente se da el milagro de sentir y compartir algo. Es decir, la experiencia de comunicar algo y que repercuta, que no se quede limitado solamente al silencio de nuestra experiencia unipersonal, sino que en efecto haya una comunión, en una sensación, y que lograr ese resultado es el efecto del arte, poder despertar lo humano. ¿Qué pasa con la pintura? ¿Qué pasa qué pasa con las grandes obras maestras? ¿Qué pasa con las grandes obras en pintura, escultura, en literatura?
este libro tiene el sello de una obra maestra. Y es lo que también quisiera ver en Maritza. Maritza, tu relación con este libro, que obviamente has ido y venido, vuelta a leer el libro de Carmen Luz, pero tú como autora y lectora, ¿cómo es esta perspectiva? ¿Qué es lo que encuentras después de años de leerlo y releerlo? Y es posible hacer una lectura incluso independiente de la relación familiar, desde ese esfuerzo. ¿Cómo sería, Maritza? Yo creo que sí, mira, yo coincido contigo, Hans, en que esta es una obra maestra. Es una obra que curiosamente tiene una estructura muy, muy compleja y sin embargo fluye desde el momento en que ingresas a la primera página, te atrapa, ¿no? Te atrapa la historia, te atrapan los personajes, quedas inmerso en todo este recorrido lleno de paisajes, de aromas, ¿no? Todos los sentidos se ven tocados, rozados, y luego tiene la capacidad de mezclar o de hacer que la complejidad no te haga sentir que la lectura se dificulta para nada, ¿no? Y yo creo que tiene la musicalidad que caracteriza a Carmen Luz como poeta desde siempre. Y luego esta manera de casi diseccionar el mundo interior de cada personaje, ¿no? Y mira que son personajes tan diversos. Hay personajes niños, ¿no? Hay varios niños que miran la vida con un ojo muy maduro, con una mirada tremendamente madura, lúcida, y tienes un hombre que comete un crimen, tienes mujeres que son personajes femeninos muy fuertes, ¿no? Que, preocupadas ya en esa época por leer, por enseñar, por crecer como seres humanos, se plantean las posibilidades de vivir solas, de asumir, digamos, una vida más allá de la vida familiar, del matrimonio, en fin, ¿no? Tienes una diversidad de temas, los conflictos generacionales, el despertar sexual, el rol de la mujer, la maternidad, la muerte, la vejez. Luego te mueves entre la realidad y la realidad de los muertos, de los personajes que ya no están y que sin embargo transitan con tanta naturalidad la vida de los que aún viven, que están vivos, ¿no? Tienes una serie de referencias como mitos, leyendas, creencias, tienes grandes conflictos familiares y luego estructuras muy complejas. Hay capítulos en los que a veces yo siento que debo convertirme en un dron para poder gozar en su totalidad una escena, porque de repente algo que empieza como un monólogo interior con un personaje, te lleva a un diálogo de ese mismo personaje en dos momentos de su vida. Hay un juego con esta imagen o idea o concepto del espejo que a Carmen Luz la traía muchísimo, este reflejo de sí mismo, pero luego, además de esta situación ya compleja, se van incorporando personajes, el pueblo que comenta de distintas maneras, la descripción en la que te ves sumergido de repente, ¿no? Y todo esto crea simultaneidad de situaciones, de conflictos, de enfrentamientos, de monólogos interiores. Y de verdad, en esta última lectura, a propósito de la revisión y de esta aventura de rescate del libro, yo por momentos decía, sí, aquí hay que ver esto desde arriba para que no se te pierda ningún detalle. Mira, yo desde que conocí a Bosch, volviendo a la pintura, y desde que conocí La carroza de Heno, El jardín de las delicias, quedé maravillada con ese mundo que tiene tantos planos, ¿no? Y siempre creí que ya había visto tantas veces la obra de Bosch reproducida y también originales en algunos museos,
que pensé que ya a lo mejor si no volví a encontrarme con este gran autor, con este gran pintor, ya había vivido mi relación con él. Hasta que hace unos años fui al pueblo donde él nació y había una retrospectiva maravillosa. Y de repente renuncié prácticamente a la visita al museo en su totalidad para concentrarme 2, 3 días en 2 cuadros, por la complejidad, pero era una complejidad que ejercía una forma de fascinación, un magnetismo. No es que decías, uy, qué denso, ya basta, ¿no? Sino cada día cuando iba por la calle, después de visitar el museo, pensaba, ay, ¿a qué hora lo abren mañana? Qué ganas de este reencuentro. Me pasa lo mismo con Carmen Luz. Me produce una sana adicción a esta novela, ¿no? Porque es una especie de sudoku, descifrarla, encontrarle los detalles, encontrarle, además ingresan esa sensibilidad de ella para acercarse a los seres vivos, no solo al ser humano, ¿no? El mar cobra vida, Tanaka cobra vida, ¿no? Los pueblos, el aire, el viento. Este viento no es el mismo cuando acompaña la muerte de la hermanita Clelia. Coincido contigo, Pilar, esa ternura, esa infinita ternura que Carmen Luz plasma en su obra, y esa infinita ternura de los personajes y en la relación entre los personajes, tan en contraste con la crudeza. Hay escenas muy crudas, la escena del asesinato de Lilia, la escena de la necrofilia. Hay momentos terribles, ¿no? Y luego esta soledad y la muerte, ¿no? La muerte es una constante en la obra de Carmen Luz. Aparece ya en el primer poemario, en Abril y Lejanía, y luego tiene su gran monumento poético, que es La Dama del Sosiego, donde la escritora, la persona, ¿no? Que escribe estos versos, se entrega un duelo con la muerte maravilloso, ¿no? Donde vemos toda esta danza sensual, esta confrontación, esta desesperación, hasta el momento en que la poeta clama que no invoca para que no le den 2 muertes, etcétera. Y hasta el final cierra con 7 poemas, con su último poemario, Yazgo. Pero la muerte aparece desde distintas perspectivas, con distintas paletas, ¿no? Sí, yo creo que el tiempo de esta novela empieza ahora, con esta aventura, empieza con ustedes, estas generaciones jóvenes, con autoras jóvenes que desde su propia sensibilidad poética, desde esa mirada que ustedes tienen, son capaces de encontrar todo lo que representa este mundo maravilloso, ¿no? Este mundo poético en el género de la novela, que no por eso la hace menos novela, sino la hace más novela aún, porque la enriquece con esta poesía, ¿no? Sí, la bendice con la bendita poesía de Carmen Luz. Y yo creo que es el momento de que la descubran lectores jóvenes, lectores de todas las edades. A veces, lo comentaste en algún momento, Hans, ¿no? Un autor tiene que esperar el momento, la hora, el día, ¿no? El mes, para que se produzca este diálogo que en un primer momento, en una primera publicación, simple y llanamente no se dio, ¿no? También pasa que nuestro país no distribuye libros, no tenemos acceso, no conocemos lo que pasa tan cerca de nosotros, porque no es fácil publicar un libro, porque no es fácil distribuirlo, porque no es fácil. No es fácil, nunca es fácil para el escritor, y para una escritora mujer supongo que mucho menos fácil, y en la época de Carmen Luz muchísimo menos fácil, ¿no? Sí, yo creo que es una obra maestra y que tiene una aura maravillosa, ¿no? Yo creo que esa aura es una aura que vale la pena
estudiar, en el caso de los críticos, los investigadores, y merece la pena acercarse a este mundo porque nos hace recorrer los grandes problemas del ser humano, ¿no? De la condición humana. Sí, es todo un universo, todo un universo. Y en este universo que es también el mes de las bendiciones, abril, volviendo a ese verso de T.S. Eliot, de abril es el mes más cruel, en este último día de abril, quisiera invitarlas más ahora a un diálogo en torno al personaje de Carmen Luz, lo que hemos podido aprender, conocer, lo sorprendente. En mi caso personal me da vergüenza, pero yo no la ubicaba por ningún lado, no la sabía, como bueno, tampoco sabía mucho de Laura Riesgo hasta hace 3 años atrás, o Pilar Duy desde 2017 o 16, que descubrí también ahí con Pilar Fonseca, pero que realmente es parte de un acervo que estaba ahí, ha estado ahí, está ahora, y que a veces no lo vemos. El caso de Carmen Luz personalmente me es muy interesante, porque con el nivel de calidad que tiene, sorprende que estuviese tan fuera de foco para los lectores contemporáneos. Hablo de gente de mi edad, incluso también más joven, o quizás ligeramente mayor, salvo gente muy especializada. Pienso, por ejemplo, en un autor de mi generación como es Hugo Kalashnikov, que está muy enterado de todo lo que ha pasado, pero personas como él son muy escasas en este ambiente. Pero volviendo a Carmen Luz, el caso de ella es particularmente interesante. Es una poeta que podríamos llamarla una poeta que viene del margen del margen. Es una poeta que es de Arequipa. Es una poeta que no es de Arequipa ciudad, es de Arequipa provincia, es de Acarí, un pueblo en la provincia de Yauca, si mal no me equivoco. No, Y de Carabelí, la provincia es Carabelí. Ella nace en Acarí y se traslada muy pequeñita, su familia se traslada a Yauca, que está como a menos de 1 hora de Acarí. Pues bien, ella viene de un pueblo, de una provincia, y también tiene el otro aspecto, incluso hasta hace poco, preponderantemente, que es un aspecto de la marginalidad, que es su condición de mujer, que es algo que no podemos negar, que es cierto hasta hace muy poco, incluso ahora, de una u otra manera. Y es una joven que pertenece a la primera generación de lectores de Vallejo. O sea, César Vallejo, el gran poeta peruano, no es que se murió y se hizo universal de la noche a la mañana cuando falleció en 1938 en Francia. Vallejo tuvo que esperar toda una generación para ser redescubierto. Y la primera generación de lectores rudos fue la generación de fines de los 50 y de los 60. Hablo de Javier Heró, amigo de Carmen Luz, de César Calvo, entre otros. Ellos redescubren a Vallejo, se alimentan de Vallejo y crean sus obras a partir de recuperar ese acervo, esa parte de su tradición. Porque antes de él, ¿qué era? Era Ricardo Palma, o quizás Seguren, que todavía se estaba recuperando. Pero ese ver en el pasado, retomarlo y alimentarse de ello, como la savia que viene el tronco hasta llegar a las ramas, es lo que genera esas flores, esos retoños de primavera, ahora que se acerca mayo, al menos en el hemisferio norte, aquí estamos entrando en otoño o a invierno, o lo que sea lo mismo. Pero yendo a ese punto muy importante, es que Carmen Luz coincide en un tiempo muy interesante, en el momento literario, y en que muchos autores comienzan a explorar nuevas formas poéticas. Carmen Luz va a concursar en el primer certamen, de uno de los certámenes más legendarios e importantes del país, que vive o sobrevive de vez en cuando ahí saliendo, que es el certamen de poeta joven del Perú. Y la primera edición, la edición histórica que organizó Washington Delgado, si mal no me equivoco, junto a Arturo Corcuera, que era un grupo de jóvenes poetas en Lima que hacen ese certamen, van a concursar un montón de poetas de esta primera generación, esta primera camada de hijos de Vallejo, que lo redescubren. Entre ellos, Carmen Luz. Pero Carmen Luz no va a ganar, va a ser finalista. Quienes van a ganar van a ser Javier Heró en un empate con César Calvo. Poetas muy renombrados, poetas que han construido su leyenda, muy bien leídos, muy bien reeditados, presentes a través de documentales, en el caso de Heró, pero Carmen Luz no gana.
Carmen Luz es una niña de 20, 21 años que está publicando Abril y Lejanía, sacando este libro de ese certamen, queda finalista, y a pesar de todo, e incluso cuando se casa y tiene a sus niñas, a Maritza y creo que es Carmen también tu hermana, ¿verdad, Maritza? Carmen, sí, Carmen. Claro, teniendo dos niñas, ella va a continuar con su obra de escritora, sí, va a seguir publicando poemarios y sin ningún ánimo de estar en una generación, simplemente por el deseo del arte, y va a construir ese camino hasta el final de sus días, va a seguir creando paso a paso su camino, muy bello, muy hermoso. Pero Carmen Luz, que por cierto tiene unas anécdotas geniales, si uno explora las películas, por ejemplo, esta película, la de Lombardi, La ciudad de los perros, basada en una de las grandes novelas peruanas, ella aparece ahí casi como un cameo, pareciera, como la madre del esclavo, en el funeral del esclavo. Aparece en esa película ahí, apenas se le ve un poquito, está llorando ahí, pero es Carmen Luz, ella y su relación con el cine. Que Marisa ya nos contará un poco esa relación con el cine, esas los cineclubs que había en su época, Fellini sobre todo, pero que además de eso también tengo entendido que protagoniza un cortometraje perdido de Mario Bellatín. Y bueno, hay artistas como Tola que también tienen su cortometraje que están ahí por ahí perdidos, esperando a ver quién lo redescubre, pero que ella también tiene esa inclinación hacia el mundo, no solamente literario, hacia el cine. Y finalmente ella que sigue escribiendo, hay una anécdota muy bella que Marisa nos va a contar, de las correcciones de su último poemario, y que la entierran creo que con el borrador, no sé, la versión final, de la última galerada, a revisar de un libro suyo. Me gustaría, antes de ir con Maritza, chicas, cómo ha sido, de lo poco que tal vez han podido ir encontrando de Carmen Luz, este encuentro con esta persona a través de la lectura o de lo que se han podido enterar, cómo han podido dibujar este personaje, sobre todo del encuentro con la novela, que tiene mucho de ella. ¿Cómo ha sido ese encuentro? Por ejemplo, en Tiana, ¿cómo es ese encuentro con Carmen Luz en esta obra? Este personaje, esta persona. Y fascinante porque estoy escuchando algunas cosas que comentan, ¿no? Y que comentas tú, Hans, mucho he escuchado lo de la desigualdad de género en el caso de Carmen Luz. Iba a comentar al respecto, pero mi computadora está a punto de desconectarse por falta de energía, así que voy a enchufarla. Pues de repente puede seguir Pilar. Voy a traer mi cargador. Dale, no hay problema. Bueno, entonces abordaré la pregunta dejada en el tintero. ¿Alejandro? ¿Alejandro? Está de mute. Acá estoy. Lo escuchamos, Pilar. ¿Cuáles eran las preguntas que habías comentado? Bien. En torno al personaje, la persona de Carmen Luz, ¿cómo es tu relación a través del libro con ella, o de lo que has podido explorar de ella, o saber de ella, pero sobre todo partiendo del libro? ¿Cómo es este encuentro con Carmen Luz? Bueno, el libro es el primer y único acercamiento que he tenido hacia su obra. De hecho, antes no había escuchado de ella y ha sido una pena, ¿no? Pero no solo le ha pasado a Carmen Luz, sino hace poco también ha estado el redescubrimiento de la obra de Malvin Cornejo, ¿no? Entonces creo que un Pilar se entrecorta. ¿Puedes repetir otra vez? para en las que han pasado desapercibidas, no haciéndole justicia, ¿no? Al trabajo, ¿sí? No te oigo. ¿Me escuchas? Ahora sí te Sí, oigo. podías retomar, se había entrecortado el comienzo. Ah, caramba. Uy, bueno. Decía que mi acercamiento con la obra había sido a partir del libro, ¿no? O de Carmen Luz había sido a partir del libro, porque antes
no la había conocido, no sabía de su existencia. Y es muy penoso. No es el único visto años a Pilar Dubí o a María Emilia Cornejo, cómo es que se están dando el tiempo para rescatar estas obras hechas por mujeres que en realidad rebasan el tiempo por la calidad que tiene su narrativa, ¿no? Recuerdo, bueno, esa vez en la mesa abrí la página 98 y me impactó mucho, pero ya luego cuando la agarré por mi cuenta, era una tarde gris, abro el libro otra vez en la página 98 y encuentro pues esta suave hamaca, ¿no? Esta suave hamaca que te arrulla y que te conduce a una lectura amable, sensible, porque esto, como decía Maritza, no solo es pura poesía o sensibilidad o ternura, sino también hay partes muy fuertes, ¿no? Que se describen. Entonces, hay una amplia bisagra de emociones y sentimientos que se trabajan a lo largo de la novela, ¿no? Que definitivamente para el lector es un viaje, es un gusto, porque cada lectura te va arrojando hacia algo diferente, a otra dimensión humana, ¿no? A otra dimensión humana. Genial. Y volviendo ahí con Ana, Sí, ahora sí. ¿cómo ha sido este encuentro? Sobre todo invitándolas al tema del diálogo, de Carmen Luz, la persona, el personaje, la obra y también su valor en el tiempo. Es que si yo estaba pensando, ¿no? Carmen Luz es un personaje muy interesante, ¿no? Porque ahora sí, retomando mi idea, era que se estaba hablando mucho de la desigualdad de género y cómo esto le pudo haber jugado en contra en su momento histórico, ¿no? En el momento que le tocó vivir. Pero ella no precisamente me pareciera como una víctima de la desigualdad de género, por lo menos en su caso, que era un caso muy letrado, ¿no? Porque es una persona es una mujer que en su momento, ¿no? O sea, estudió en San Marcos primero Derecho, luego Literatura, luego Historia del Arte, luego y etcétera, etcétera, ¿no? Estuvo en contacto con los intelectuales de su época, los más notorios. Sin embargo, por eso es que yo no creo que haya sido precisamente la desigualdad de género la que la hizo a un lado, como diciendo vamos a preferir a los autores masculinos por encima de... Más bien creo que ha sido una cosa más azarosa, me da la impresión. Sí, lo que me parece que sí tiene esta novela de Carmen Luz es que sí es muy adelantada a su tiempo, y eso es lo que me dio la impresión. A pesar de que el contexto es también como histórico, ¿no? No parece como que es algo contemporáneo a lo que ella está habitando. Da la impresión de que se ubica en un espacio-tiempo como principios del siglo XX, algo así, ¿no? Se adelanta a su tiempo en la forma como lo enuncia, lo redacta. Por lo tanto, quizás el momento que fue publicado por primera vez, que no sé si me confundo, fue en los 80, ¿verdad? La primera vez que se publicó la novela. Sí, en el 89. Sí, quizás ese no era su momento, ¿no? Para salir. Que era lo mismo que tú decías, Maritza, ¿no? O sea, quizás ese no era el momento. Y ahora, yo digo, estábamos comentando, y sí, como decía Maritza, a mí también me da esa impresión al leer de que ella decía que necesitaba como un dron, y yo había sentido algo parecido al leer la novela. Había sentido como que tenía una mirada de 360 grados, ¿no? Una vista panorámica a todo lo que me describe, ¿verdad? Entonces, y yo digo, qué loco, porque en estos tiempos de pandemia, que estamos tan aislados, tan aisladas, sobre todo yo, no sé cómo ustedes también, pero me imagino todos, ¿no? Que estamos tan encerraditos. Para mí esto es como un viaje, ¿no? Como un viaje en el tiempo, como un viaje a otro tiempo y a otra realidad, y como eso, como tener esa visión, como quien ingresa
a ver con un dron o como que estás en Google Maps y ves por todos lados lo que está pasando, ¿no? Es alucinante. Sí, eso creo que tendría que decir sobre lo que estaban comentando hace un momento, ¿no? Sí, eso. Maritza, ¿cómo es, bueno, tu relación es muy, muy estrecha, pero cómo ha sido vivir ahí con una autora como Carmen Luz? ¿Cómo han sido sus procesos creativos? Tú mencionas que creo que se encerraba en su oficina para trabajar. ¿Cómo eran sus horarios? ¿Cómo es la receta para escribir una novela como El cuarto de los Trebejos? Porque uno la encuentra, y comparto la opinión de Ana, bueno, en parte también, creo que la novela es tan rara en sí misma que en verdad me sorprende que no se la viera en su momento, que tal vez, claro, la escriben para otra época, definitivamente, como Las Flores del Mal de Baudelaire, pero que me sorprende aún ahora que no vieran la calidad que tenían, porque, a ver, lo que hace Carmen Luz en esa novela es ingeniería. ¿Cómo trasvasas poesía en esos párrafos? Porque a cada rato, en cada párrafo, hay una línea que parecen versos, que son una genialidad. ¿Cómo alcanza eso? Marisa, ¿cómo era eso? ¿Tú ya tenías curiosidad de niña? ¿Cómo trabajaba tu mamá? ¿Cómo lo ves en retrospectiva? Mira, la forma, o digamos, las condiciones en las que ella escribe la novela son muy distintas a cómo escribió todo lo demás. Para escribir, hasta el momento en que aparece El cuarto de los Trebejos, ella se adueñaba de algún rincón en la casa, ¿no? No tuvo lo que Virginia Woolf decía que debía tener una escritora, ¿no? No tuvo un estudio propio, no tuvo un cuarto solo para su vida profesional. Y cuando escribe El cuarto de los Trebejos, sí, alquiló un espacio fuera de casa, ¿no? Ya es una estructura mucho más amplia, mucho más completa, ¿no? Tienes que crear toda una coreografía de personajes que van a desplazarse en un género de formato mayor. Y eso ya exigía otro espacio para concentrarse en momentos de creación mucho más amplios, ¿no? Y más continuados. Además que Carmen Luz, no hay que olvidar que enseñó, ¿no?, toda su vida en San Marcos. Ella se doctoró en literatura, antes había enseñado historia del arte, entonces ejerce la actividad, ejerce en la universidad como académica, como profesora. Entonces yo realmente me saco el sombrero. Yo no tengo niños y no he tenido que enseñar así de manera continuada como lo hizo ella. Así es que muy distinto. Hay algunas cosas que has comentado, Hans, que me parecen interesantes. Sí, una ingeniería, ¿no? Maravillosa, tan compleja y que no se percibiera como algo tan valioso, ¿no? Como el tesoro que es esta novela en su momento, pero quizás es como en El pájaro azul de Maeterlinck, ¿no? Cuando tienes algo muy cerca, no lo ves en su dimensión, ¿no? En su real dimensión. Quizás nos falta objetividad, quizás eso, descuidamos la mirada cuando algo está tan cerca. A lo mejor ocurrió eso con Carmen Luz. Yo también creo que no hay que verla como víctima, en eso coincido contigo, Ana. Ella se desarrolla, ¿no? Claro que se desarrolla y toda su vida es un permanente buscar alimento como intelectual, ¿no? Pero sí reconozco algunas limitaciones. No pudo viajar como hubiera querido viajar, en fin, pero ahí son tantas las condiciones, ¿no? Que eso, en lo que tú querías que yo contara la anécdota del libro El machote que se llevó, ¿no? Sí. El machote de Yazgo, el último poemario que lo publicó Magdala.
¿no? Editorial que dirigía Esther Castañeda. Carmen Luz partió el día lunes 30 de septiembre y el sábado le llevaron el machote. Y poco antes ya de dormirse prácticamente, ya estaba en la etapa final del final, ella pidió, ¿no? Pidió llevarse el machote en sus brazos y se lo llevó. Incluso la visitó Ernesto Hermosa, de Presencia Cultural en aquella época, ¿no? De Canal 7, y Carmen Luz risueña le dijo, ¿no? Me lo llevo a ver si allá tengo mejor suerte con un editor. Y se lo llevó. Punto final de poeta. Y así es como la recuerdo, ¿no? Como la recuerdo, y rigurosa. Alguna vez, más de una vez, recuerdo haberle pedido que me mostrara lo que estaba trabajando en medio de tantos papeles, y su respuesta nunca se alteró. No, porque todavía estoy corrigiendo, pero yo soy tu hija, no confías en mí. Para mí eso era un drama. Mi madre no tenía la confianza como para pasarme algo que no estaba cerrado para ella. No confías, soy tu hija. Y ella me respondía siempre con tanta dulzura, porque eres mi hija y te respeto tanto, no puedo darte algo que no está terminado, pero te prometo que cuando ya esté listo, tú serás la primera en leerlo. Y no faltaba su promesa, ¿no? De repente, el día menos esperado, Maritza, y me entregaba a leer el poema que yo llevaba esperando a veces años. Sí, un ejemplo. Y sí, en Giramor, bueno, tuve el lujo de tener un poema dedicado a mí, y este concurso del poeta joven, sí le dio. Carmen Luz era muy tímida y concursa como Gelsomina, el personaje de La Estrada de Fellini, interpretado por Giulietta Massina, un personaje entrañable. Y antes de animarse a publicar su poesía, César Calvo se instalaba en la pileta de la Casona de San Marcos y leía poemas de un autor desconocido, ¿no? Ese autor desconocido del que todos trataban de adivinar el nombre era Carmen Luz, que no había confesado aún que escribía, ¿no? Y que esos eran sus poemas. En casa sí recuerdo siempre apoyo a Carmen Luz. Mi padre era físico-químico, pero siempre la apoyó en su trabajo literario, en la creación. Hablaste de Abril y Lejanía, lo has mencionado varias veces, y yo, a modo de pequeño paréntesis, quiero leerles el primer poema, y quiero leerlos porque justamente hoy día, en que todavía en Perú es abril, aquí ya no. Aquí ya empezó mayo por las 8 horas de diferencia. Es el primer poema del primer poemario de Carmen Luz, Abril y Lejanía, el que sí, y lo quiero leer, entre otras cosas, porque en este momento ya está en YouTube una canción que lleva el título del poema, Soy Espejo, poema de Carmen Luz y música de una compositora joven, una compositora peruana, Pía Alvarado Arróspide. Lo han grabado en estos días para conmemorar este aniversario, es decir, este año se cumplen 60 años de la publicación de Abril y Lejanía. Así es que los invito a escucharlos. Si buscan en YouTube Soy Espejo, canción, aparecerá. Soy espejo donde quedó tu sombra, abril vibrando entre mis manos, tarde que pasas estremeciendo las luces de mi tarde. Vuélveme diciembre la mañana, devuélveme el instante en que no hubo más palabra que el silencio, aquel en que abril fue lejanía, y más abril que ahora. Son hermosas las palabras, Marisa, que nos compartes.
no hay más abril que este último día de abril acá en el hemisferio occidental, en Perú, con 8 horas de retraso, pero justo a tiempo para volver a oír esas palabras tan bellas. Creo que es el segundo, el tercer verso, que dice: abril vibrando entre mis manos, esa capacidad sonora, la musicalidad de las palabras. A ella le Sí. salen como, creo que decía Ana, que le exudan de los poros, esa capacidad de escribir tan fácil. Es que uno lee su novela, El cuarto de los Trebejos, y hace ver que escribir es para ese nivel, trasvasar poesía narrativa en esta obra, lo hace ver Carmen Luz algo tan sencillo, tan fácil como manejar la bicicleta, y no lo es, definitivamente no lo es. Una cosa que encontré cuando la leí por primera vez es que a mí me encantaría poder escribir así, tener esa capacidad de arrojar lo poético en lo narrativo, elevarlo lo narrativo a lo poético. Y un punto al que quiero girar, ya acercándonos al final, es un poco este diálogo entre ustedes, intergeneracional, en las perspectivas de las autoras, es decir, volver un poco a esa situación. Cuánto hay de machismo, cuánto hay de limitación, cuánto hay de miopía o ceguera frente de ese acervo que son la obra creado por mujeres. Hay una anécdota que me contaron hace no mucho tiempo, cuando estaba todavía con el tema de Carmen Luz, y ni siquiera había una editorial interesada, mientras buscaba referentes parecidos, y lo más parecido era, como recuerda Pilar, el caso de Pilar Dugui o María Emilia Cornejo, pero quedaron más o menos ahí, y lo cual es injusto porque son realmente muy buenas plumas. Y era el caso de una autora que no recuerdo ahora, que en los 60s, en San Marcos, ganó unos premios florales muy importantes de poesía. Creo que era la primera mujer en ganar un premio de esa categoría, y que lo normal era que cuando recibían el premio, era un diploma, la moza más bella de la facultad iba con un ramo de flores a entregárselo al ganador, que siempre es ganador. Y de repente era un poco extraño porque se dieron cuenta de que le estaba dando la moza más guapa de la facultad a una poeta mujer que acababa de ganar, y era un poco raro. Mujer entregándole premios a una mujer era algo que quedó como una cachetada, al hecho de que a veces también objetivamos mucho el papel de las mujeres. Mucho se habla de la musa como inspiración del poeta. Y Karin Hispano hablaba ayer en otra conversación con Viviana del hecho de la musa, que puede ser también la familia, la casa, otros aspectos mucho más amplios que simplemente alguien que se pueda estar circunstancialmente enamorado. Pero volviendo al papel de las autoras, Ana, Pilar, Maritza, ¿cómo lo perciben? ¿Cómo perciben la situación? Este momento respecto al pasado. Quiero comenzar contigo, Pilar. Empezar por ti. ¿Cómo percibes este momento como narradora y lectora de la situación de las autoras ahora? ¿Hemos mejorado respecto al pasado, de lo que estés enterada? ¿Ves un futuro promisorio o estamos en las mismas y simplemente son modos, eufemismos que estamos empleando? ¿Cómo lo percibes, Pilar? Pilar, Esperemos que no sea, ¿no? Confiemos. ¿Me oyes ahora? Sí, te escucho. Decía que confiemos que no sea una moda, ¿no? Porque si no, eso sería llegar al punto del chiste, me parece. Como sea y en los cates literarios, Pilar Dugui, María Emilia, que demuestra su narrativa puede superar el tiempo, ¿no? Y terminan siendo temporales. Ana decía que sentía que esta obra se adelantaba a su tiempo. Yo no sé si se adelantaba a su tiempo. Lo que sí sé es que cuando algo puede ofrecerte, estremecerte, la obra que sea, una obra de teatro, una pintura, un libro, llegar a conmoverte, estremecer, entonces me parece que la temporalidad sobra, ¿no? Sobra definitivamente. Entonces,
regresando a la situación de las narradoras, creo que este es el tiempo, ¿no? Este es el momento histórico, me parece, en el que mayor espacio se le está dando y cabida. Y eso me parece maravilloso, pero creo también a su vez, como ya hemos conversado antes, que el espacio debe ser pues ganado, ¿no? No solamente por llenar un cupo, poner a alguien y decir, bueno, ya, completamos el cupo poniendo femenino cerrado, sino realmente amplitud a las nuevas propuestas, ¿no? A arriesgarse, pero bueno, eso es un tema más amplio que tiene que ver con las editoriales, el mercado, en fin. Pero creo que, espero y confío que no sea una moda y que también se pueda, la pluma femenina también pueda mantenerse en el tiempo, ¿no? Y que no solo estemos viviendo de redescubrimientos. Ah, mira, escribió en el 2021 y recién lo conocemos en los 40. No, ¿no? Se den esos espacios en el diálogo, el debate y la entrega de ideas y de poesía, ¿no? Dejemos que el arte, pues, sea, como decía Maritza, detenernos a verlo y estudiarlo con tanto detalle porque así lo amerita. Pilar, ese es un tema que tal vez tenga en alguna manera una perspectiva política, ¿lo dirías así, desde el sector público, o depende simplemente de la cultura, de los lectores? Te diría que no hay acto político. O no hay acto que no sea político, entonces puede ser también política que, bueno, hace años hubo este quiebre, ¿no? En el sistema, empezando con el Me Too y otros, pero está decir, hasta aquí se acabó y empecemos a, no nos quedamos en el papel de musa, porque también somos creadoras. Regreso hay muchísimos ejemplos en el mundo de la pintura. Está el caso de Rodin, ¿no? Donde, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas Camille que el otro Claudel, día comentábamos Camille eso? Camille, la Camille hermana de Paul. Claudel. Camil. Sí, gracias Maritza, gracias, un ángel. Entonces sí, de Camille, que le atribuían muchas cosas a Rodin y que casi Camille era su discípula, cuando se ha demostrado que muchas de las piezas que creaba Camille finalmente fueron mucho antes de lo que hizo Rodin. Entonces te das cuenta que ahí no había una copia, solo que en el tiempo era entendido como, sí, pues ella, que es la menor, está haciendo la disciplina. Vamos terreno, está el trabajo de Hilma af Klint, que es una mujer pintora que desarrolló todo pues una técnica impresionante, pero digamos otra vez escondida porque no se le ha dado el espacio-tiempo que merece. Y es lamentable, pero basemos en que los tiempos están cambiando y quiero que esto no es una moda y que es algo que se va a mantener en el tiempo. Yo recuerdo una anécdota que Pilar me contó que cuando se enteró de esto, que como casi se le cae del estante de mármol al pobre Rodin, al que tanto afecto le tenía. Sí, fue muy duro, porque claro, Rodin, pues, ¿no? He visto piezas suyas y quedas impresionada, pero claro, luego conoces esta otra historia y entonces ya tu acercamiento no es, digamos, es difícil cuando tienes pues este interés vasto por su trabajo y luego te enteras de este otro lado de la historia y pues se deshincha un poco el ídolo, ¿no? Genial ahí. Rodin todos menos tú. Creo que llegaste a decir alguna vez.
Ah, pero te das cuenta, ¿ves? La historia le otorga el peso a Camille que realmente tenía. Y eso es importante. Sí, es verdad. Que por cierto hay dos películas, una francesa del 88 sobre Camille y otra de Bruno Dumont, que pueden encontrarla, que es Camille Claudel 1915, de su último encuentro con su hermano Paul Claudel, el gran poeta francés, Sí. cuando está ahí en el manicomio, pero es una historia muy bella y apasionante. El arquetipo casi de la mujer artista. Ana, tú también, en tu perspectiva, también como artista plástica, ¿cómo es esto? Por ejemplo, Pilar ha mencionado nombres de grandes artistas que todavía están ahí luchándola, incluso después de ya fallecidas, por tomar un lugar ahí en la historia del arte. Pero ¿cómo es la perspectiva con las narradoras, las artistas, las pintoras en este punto? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha mejorado? En el campo de la pintura, ¿ha mejorado? ¿Cómo lo sientes este momentum? Bueno, primero yo me quedé con una cosa que dijiste hace un rato, que algo así como que, ¿cómo hacía Carmen Luz para escribir así, no? Como que hablábamos de lo que las palabras parece que se le salían a borbotones por los poros, una cosa así, ¿no? ¿Cómo hacía para escribir así? Y en el caso de Carmen Luz me queda más claro algo que sospechaba antes, que es que en su caso y en el caso también de los artistas y las artistas, mujeres también, ¿no? Es un don, sí, es un don, pero que también está sumado a una intensa práctica, como nos comentaba Maritza, ¿no? Es una intensa práctica persistente, ¿no? Que ella puede tener ahí a sus hijitas, puede tener ahí todo su asunto pues, familiar, ¿no? Pero se ponía en una esquinita a escribir, o por último se terminó alquilando un lugar para poder hacer su novela. Entonces su práctica fue intensa, pero además de la intensa práctica para poder escribir así, está el tema de su educación, ¿no? Entonces, la gran educación que ella persiguió, que consiguió tener, ¿no? Entonces yo creo finalmente lo que hace que estoy pensando que no es algo que se me ocurre a mí, sino que es algo que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo que finalmente empodera a las mujeres es la educación, ¿no? Entonces, yo creo que para que cualquier mujer quiera tener las oportunidades que se planteen en la vida, tiene que tener una educación como la que tuvo Carmen Luz, ¿no? Quizás en ese momento no se le pudo valorar, pero no mucho tiempo después se le está apreciando, porque tampoco es que hayan pasado 200 años, como el caso de muchos otros artistas antiguos también, ¿no? Que no se les valoró en su momento y que 100 años después, 150 años después, hasta 1000 años después se les apreció, ¿no? Pero, digamos, ahora la tenemos a Carmen Luz, y si tenemos esto, que es tan maravilloso, que está tan bien escrito, que es tan delirante, excelente, una prosa tan excelente, tan fina, ¿no? Es por eso, yo creo, es por esa persistencia, esa práctica intensa, la educación que tuvo y también, pues, posiblemente un don, ¿no? Además de todo. Pero el don creo que es menos que lo más importante que viene a ser la persistencia y la educación. En el caso de las artes plásticas, yo creo que es igual, sobre todo siendo mujer, que el tema de la desigualdad de género, o sea, es algo que siempre nos va a perseguir de alguna manera, ¿no? Ojalá que no, ojalá que no sea siempre, pero me preocupa a mí mucho el tema de la pandemia, del COVID-19, porque siento que nuestras mujeres, nuestras niñas, están recibiendo menor educación, nos estamos atrasando en ese plano, no sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Y a mí me da miedo de verdad que esta generación que se está cultivando no vaya a poder ser una generación de mujeres empoderadas, ¿no? No sé, o sea, por el hecho de que ahorita son temas que están flaqueando dado a la situación de gravedad que estamos viviendo. Sí, sí considero que hay desigualdad de género, de todas maneras, ¿no? Pero creo que el secreto para subsanar esto en cualquier ámbito tiene que ser la educación, la persistencia y lamentablemente, pues, más aún siendo mujer. O sea, sí, eso diría. Genial, Ana. Maritza, desde Finlandia, ¿cómo es la situación? ¿Cómo lo ves? El tema de la Mira, difusión, los autores. Una vez me comentaste que ahí llegaba, creo que Vargas Llosa, García Márquez, entre los latinoamericanos, y creo que la lista como que medio se acababa ahí, pero ¿cómo es? ¿Cómo es la perspectiva de las autoras, las artistas?
en Finlandia seguramente y en Europa en general ha mejorado mucho, pero ¿qué llega de Latinoamérica ya? ¿Qué se conoce? ¿Qué cambios has visto tú cuando eras muy joven que se fueron dando? Mira, lo que pasa es que este es un país donde yo no he sentido de la misma manera que en Perú, que en Latinoamérica, que en España incluso, ¿no? Esta división de autores y autoras, esta necesidad de remarcar que uno es una escritora. Bueno, para empezar, aquí no hay género, te lo comenté alguna vez, se lo comenté, creo, estando también Ana y Pilar en una conversación. Entonces yo creo que aquí con todo esa división no se da, en todo caso no se da de la misma manera. Pero yo quería volver a lo de Ana. Mira, es verdad, claro, en este momento yo misma lo he dicho, ¿no? Las posibilidades de una mujer y los códigos sociales alrededor de una mujer, pero coincido en que la educación es fundamental, ¿no? Porque, ojo, la diferencia no es solo entre mujeres y hombres, es en si tienes la posibilidad cuando eres niño de recibir la educación con el mismo nivel que otro niño, y eso depende ya también de factores económicos, de situaciones de distintas familias, distintas situaciones. Entonces yo creo que la educación es fundamental, ¿no? Es igualdad de condiciones para tener igualdad de derechos y saber exigir esa igualdad entre nosotros mismos, ya más allá de la literatura, del arte, se da solamente si tienes asegurada la educación en un país, ¿no? Y ahora la pandemia ha sacado lo mejor de cada país, lo mejor de un gobierno, lo mejor de nosotros mismos como seres humanos, pero también lo peor, también lo peor. Entonces, todos los dramas, todo ese absurdo de cómo está construido el mundo, ¿no? Uno dice, bueno, estamos ahí esperando la vacuna. Para empezar, ¿no? Una vacuna, hablabas de la pandemia, Ana. Si existe una vacuna, debería ser algo que se comparte entre todos, ¿no? Y hemos aprendido a compartir lo que nos gusta, lo que encontramos valioso en las redes sociales, ¿no? Vemos algo que nos gusta, inmediatamente lo queremos entregar a todos los demás. Yo creo que es el momento en que tenemos que asumir en este momento que si no está asegurada la salud y la educación en un país, tenemos vacíos, y esos vacíos producen algo más grave que la diferencia que puede hacer un hombre en relación a una mujer, y es que una mujer no tiene conciencia de lo que ella representa como ser humano, ¿no? No sabe exigir, no sabe asumirse muchas veces, ¿no? Y eso es más doloroso cuando eso se da en nosotras mismas. Pero yo creo que indudablemente hay un cambio notorio, ¿no? Sí, pienso que esa invisibilidad ya no es la misma invisibilidad para nada. Y creo que también son importantes. En el caso del Cuarto de los Trebejos, esta reedición es posible porque ha habido un apoyo, ¿no? Un apoyo institucional, en este caso el Ministerio de Cultura. Entonces es importante que nuestro país también siga desarrollando la actividad editorial, ¿no? En general. Afortunadamente, Ana, existe el Internet con tantas cosas que los niños, si tienen Internet, volvamos a la diferencia de posibilidades, ¿no? Puede manejar, pero esta pandemia irá a pasar y tenemos que volver a cierta normalidad, pero seguramente con mayor conciencia de los vacíos que hay que llenar, ¿no? Y las responsabilidades que tenemos que asumir de manera individual y colectiva en un país. Y definitivamente la pandemia pasará como pasó la gripe española en su momento, hace 100 años, con fe nada más, y luego la Primera Guerra Mundial, la Segunda, no sé, pero bueno, ya lo veremos en lo que queda del siglo XXI. Una cosa que me gusta remarcar a partir de una autora que le he mencionado a todas ustedes, y lo menciono a los que nos escuchen, es Cristina Morales,
que que no tiene que recuperarse esta autora, pero que la recupera desde otra perspectiva, y es el caso de Santa Teresa de Ávila. Claro. Imaginen el siglo XVI, el gran siglo del Renacimiento, en que se constituyen los idiomas modernos, como el francés con Rabelais, el inglés con Shakespeare, y el español con Cervantes o Camões en Portugal, pero ese siglo maravilloso, plagado, eso sí era una pandemia, plagado de nombres masculinos. Hay una mujer que se impone sin ningún tipo de lecturas, de pensamiento, de enfoque de género, en su siglo, que es el caso de la poesía de Santa Teresa de Ávila. Es el único caso, y además en la España más rancia, la de Felipe II, una mujer monja, que es lo que me encanta que hace Cristina Morales, esta española jovencísima, que habla de la perspectiva política y económica que hace Santa Teresa de Ávila. Pero incluso más allá de eso, ella logra imponer su poesía, sin ánimos de imponerlo, pero lo logra imponer en un mundo dominado por hombres, y es el único nombre, bueno, uno podría hablar también de Sor Juana Inés de la Cruz, pero ella es un poco posterior, pero en el canon dominante de esa época, sin lugar a dudas, una mujer brilla en un ambiente lleno de nombres masculinos. Y es dominante aún ahora. Yo la descubrí a partir de una lectura de otra autora, una alemana del siglo XX, que es Gertrude von Lefort, que invito la lean, una escritora bellísima, a la cual algo muy bello, como para recordar, es que Gertrude von Lefort es una escritora católica alemana de la Segunda Guerra Mundial, la cual es reeditada y leída, porque se publicaba mal y muy poco, para variar, en su época, incluso ahora es poco difundida, por autores católicos franceses. Y los franceses tenían muchas buenas razones para no leer alemanes, creo que por 2 guerras mundiales y porque lo que habían vivido no había sido nada bueno ni grato. Peor que lo de Chile y Perú, que ahora reclamamos el Huáscar. A ver cuándo nos lo devuelven también. Pero estos poetas como Mauriac, el premio Nobel, y Bernanos, sobre todo Bernanos, la leen, la rescatan. También estaba involucrado el hermano de Camille, Paul, y la logran reeditar en francés, al punto de que Bernanos se enamora tanto de su única novela de Lefort, donde está este hermoso epígrafe, que es una estrofa de Santa Teresa de Ávila, que Lefort tiene la osadía de cambiar un verso, no lo cambia, lo transforma para cambiar el significado de toda la estrofa, que es bellísimo. Y que Bernanos va a convertir en una muy bella obra de teatro, que luego se convierte en una ópera, y que años después de la Segunda Guerra Mundial, se va a convertir en una película muy, muy bella, que es La Última del Cadalso. Invito a que cuando puedan la vean. Es una obra maravillosa sobre la Revolución Francesa, de mujeres, en este caso de monjas carmelitas, pero que también se debe mucho que a veces, y también ha pasado con Lucía Berlin, que ahí, por ejemplo, le recomiendo leerlo, Pilar ahí está, creo que la ha leído también, y que es el caso que a veces son otros u otras también, otras personas, en otro tiempo, de otro país, incluso el país enemigo, que pueden recobrar la obra de una persona y relanzarla. Porque definitivamente a Lefort capaz ni nos enteramos en un idioma, en nuestro idioma español, si no fuera por el trabajo de Bernanos. Y que Carmen Luz, que no tiene ni que hacer este esfuerzo, porque es buena y se vale por sí misma, y se ha comprobado en las lecturas que han tenido Ana y han tenido Pilar, se puede sostener perfectamente, pero sin embargo a eso, a veces sí necesitamos de lectores rudos, de amigos en el tiempo que nos echen una mano, aunque sea 100, 200, 1000 años después, pero que te echen una mano para que vuelva, porque a veces lo que uno escribe, o no, me corrijo, siempre, todo lo que se escribe termina teniendo a alguien a quien llegar, y es el mito del lector desconocido, que es una fábula de León Bloy, que uno cuando escribe, no importa lo que sea, tiene un lector en alguna parte, y si tiene suerte, podrá ese autor conocer a su lector, pero lo más seguro es que nunca lo conozca. Pero ese libro, remontando el tiempo, como una carta en una botella arrojada al mar, llega a alguien, lo impacta, y a veces ocurre el milagro que hasta le salva la vida. Y eso es la magia que hace la literatura. Y ese es
Es lo fascinante de poder reencontrarnos con Carmen Luz, el recuperar ese acervo y el tenerlas a ustedes aquí presentes en este diálogo. Me encuentro muy contento de que sea con ustedes, autoras de generaciones distintas, de procedencias distintas, peruanas al fin y al cabo, una en el extranjero, otras acá en distintas vertientes, pero que se encuentran en torno a una voz tan delicada y fina como la de Carmen Luz, que nos enseña un camino, y estoy convencido, como lo mencioné en otra conversación, en 2 conversaciones atrás y al comienzo de esta, que señala el camino de la nueva novela. La nueva novela no son juegos estructurales, tiene que ver con lo que hizo nuestro padre Homero. Es poesía narrativa, en este caso en prosa, pero es poesía finalmente. Y no me gustaría despedirme sin antes unas últimas palabras de ustedes, Pilar, Ana, Maritza. Comienzo contigo, Ana, en torno a este libro, a esta persona y al hecho de escribir, ya para despedirnos. Sobre el hecho de escribir, me quedo con la idea tuya de que decías de que siempre uno va a tener un lector. O sea, a pesar de todo, siempre uno va a tener un lector. Y a veces el lector puede ser también, no sé cuánto tiempo tengo para hablar ahorita, pero puede ser fascinante y puede ser también trascendental el lector que tengas, ¿no? O sea, el encuentro con el lector puede llevarte a algo súper trascendental, porque uno puede escribir y finalmente es el lector quien lo puede difundir, ¿no? También. Estaba pensando en el caso de Santa Teresa, ahorita que decías, lo digo así rápidamente, porque uno de sus lectores fue Bernini, ¿no? Y Bernini, el escultor, hizo una escultura que me imagino que todos conocemos, que es el Éxtasis de Santa Teresa, que es una de sus obras de arte mayores, ¿no? Y es una obra tan fascinante, y mira que para mí Santa Teresa solamente me remite a la obra de Bernini, pero cuando tú me comentas que es una escritora increíble, o sea, para mí, no solamente que tuviera esta sincronicidad con Bernini en algún momento y que él hiciera esta pieza fantástica para ella, ¿no? Me parece como wow, ¿no? O sea, ya tenemos una de las piezas mayores de la obra de arte más inspirada en ella, ¿no? Ni siquiera es como musa o con su perspectiva de hombre o con lo que sea, sino que es una de las piezas mayores también de las artes plásticas, ¿no? O de la escultura en sí. Entonces, me parece fascinante eso de que cada uno tiene, el encuentro con su propio lector puede llegar a ser algo trascendental, y con eso me quedo. Muy cierto, Ana, en verdad, el arte inspira al arte y ¿qué importa Rodin, Bernini de frente? Eso es fuerza. Lo que hace, imagínate eso. Pero, impresora, ¿qué impresora 3D, Ana, rollo. Claro, Ana llega a Santa Teresa no por el talento de Santa Teresa, sino por la escultura de Bernini, ¿te das cuenta? Lo que hablábamos no, antes. por eso digo, más allá de que sea el tema de la masculinidad, del género, de lo que sea, ¿no? O sea, sí, claro, complementas los saberes. Es una pieza maestra de la historia del arte y es una pieza maestra de la escultura, o sea, más allá de que la haya hecho un hombre o la haya hecho quien sea, ¿no? O que haya sido una musa. O sea, eso está más allá, porque la obra de Bernini, esta o pieza al menos, es universal. O sea, aunque sea él, aunque haya tenido la desgracia de nacer varón, para ponerlo así. No, bueno, no desgracia tampoco, pero bueno. No desgracias, Ana. Que todo te va a jalar no desgracia, pues. Cuidado. No desgracia tampoco. Porque no desgracia tampoco. Yo tenía más bien una pregunta para Marit, que es si ¿no entendías tú de tu madre cuando eras pequeña y ahora de mujer adulta entregada a las artes también, la comprendes, ¿no? Con eso quería finalizar más que con alguna otra impresión. No te oí, no te escuché el comienzo de tu comentario, de tu pregunta, por una cuestión de micrófono. Maritza, no hay problema, te lo repito. Tenía la duda de qué es lo que tú no entendías de chica respecto a tu madre y que ahora de mujer adulta entregada a las artes también la comprendes. Yo me refería,
sobre las cosas que yo conté, ¿era la pregunta? En general, digamos, ¿qué cosas tú en general en tu vida cotidiana junto a tu madre, que como dices, eh, madre pues trabajaba, madre de dos Sí, sí. niñas y a la vez escritora, que era posiblemente algo muy chiquito y cotidiano, pero que era eso que tú no entendías de pequeña y que ahora de grande, entregada a las artes, eh, pues dices, ahora sí le entiendo. Eh, Quizás no es que no, sí, no es que no entendiera en el sentido de que me disgustara, pero sí recuerdo a mi madre a veces en, deambulando, estando cerca a uno, mirándote incluso a los ojos y mirándote incluso de manera intensa y dialogando contigo, pero al mismo tiempo claramente en otro espacio, claramente en un vuelo que permanecía misterioso para uno, ¿no? Sin esos vuelos, sin esos momentos en que su mirada estaba tan cerca y tan lejana al mismo tiempo, no habría podido escribir todo lo que escribió, ¿no? Claramente eh, en ella había esa mirada del creador que puede estar viviendo una situación y al mismo tiempo tiene esa mirada del creador, ¿no? Del que observa con cierta distancia algo que es una realidad inmediata para ese mismo creador o creadora, ¿no? Ahora lo entiendo, son esos viajes que ella hacía, esos viajes interiores que tendrían que ver con lo que estaba escribiendo, con lo que estaba naciendo, ¿no? En ella, incluso si ella no era consciente de eso. Y después terminé por aceptar que mi madre era una especie de nube por momentos, ¿no? Era así un ave poesía, entonces la veías en un vuelo maravilloso, pero vuelo al fin, pasaba, ¿no? Más allá de, de lo que uno hubiera deseado en ese momento, retenerla. Pero en cambio tengo momentos maravillosos donde sí la tuve tan cerca y tan en mi vida cotidiana, y eso va ligado al cine. Al cine, si había un ciclo de cine temático, pues, ¿no? No nos bastaba una función, era mi madre la que me invitaba. Vemos la segunda peli, vemos la tercera peli. Era un lujo cuando yo lo contaba a mis amigas y se quedaron a las 3 películas. Sí, nos quedamos a las 3 películas, ¿no? Pero sí, eso. Genial, Maritza. Una cosa ya para cerrar, y muchas gracias a todas y a todos los que estén ahí oyéndonos. Bukowski tiene un poema que ahora no lo tengo a la mano, pero que era un homenaje a la Biblioteca de Los Ángeles el día que se incendió, y en donde reconocía que si no fuera por esos autores desconocidos a los que leyó con tanto afán en sus días de vagabundo, él hubiera acabado como un criminal o muerto bajo un puente. Y que les invito a todos a ir a la biblioteca, a una librería, a agarrar a un buen amigo que es un libro y encontrar muchas veces ahí, más allá de la fuga simple, esa tabla de salvación en nuestras vidas que es la literatura, y que puedan comenzar con este libro, el de Carmen Luz Bejarano, una voz que nos habla desde el 1989, pero que es el futuro de la narrativa, y este bello libro, verlo como lo que es. Si bien pudo quitarle horas a Maritza y a Carmen, su hermana, sin embargo se ofrendó a nosotros y nos ha regalado lo mejor de ella. Podemos tener a Carmen Luz ahora por 1000 años más, si así quisiera Dios, y ojalá lo sea. Muchas gracias a todos ustedes. Este libro está disponible en Librería Sur acá en Lima. También pueden encontrarlo en los bibliómetros del Metropolitano, donde se los da por préstamo, y próximamente también en Librería La Familia, también acá en Lima.
muchas gracias a todas ustedes, a ti, Ana, Pilar, Maritza, sé que son como 3 de la mañana, 4 de la mañana, están cantando los pájaros con hielo ahí, templado, que vienen desde Rusia, pero un gran abrazo y gracias a todos ustedes por hacer esto posible una vez más, y a Carmen Luz, que esté brillando ahí en lo más bello del cielo, en el cielo de los poetas. Gracias, Hans, gracias, Ana, Pilar, por esta bellísima reunión.